Vamos a hablar un poco sobre las etapas de proyección escénica que de algunas formas tienen que ver con los inicios, cómo uno puede arrancar un proyecto de vestuario. La realidad es que las posibilidades de encarar un diseño de vestuario son múltiples, que están absolutamente relacionadas con el tipo de producción. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo pensar o producir un vestuario para una obra de teatro independiente o una obra que transcurra en estéticas experimentales en el teatro oficial o en el teatro comercial. La realidad es que cada instancia de producción va a tener diferentes arranques muchas veces. Hay estéticas o hay teatralidades, como en general tienen que ver con las experimentales, en donde no hay un texto previo del cual uno pueda basarse, sino que los ensayos de alguna forma son el punto de partida, en donde ese texto se va a ir escribiendo a medida que los actores van improvisando a partir de lo que se llama dramaturgia del actor, en donde el director o directora o el dramaturgo o dramaturgo van a ir escribiendo in situ a medida que estos actores van improvisando, generando un texto dramático. En el caso de este tipo de producciones, el punto de inspiración o el punto de partida van a ser los ensayos, ya que no hay texto hasta ese momento. Por lo cual va a ser fundamental que el vestuarista participe de ese proceso de experimentación para de alguna forma poder determinar y poder leer qué es lo que está sucediendo con esos cuerpos en el espacio. Otra forma es arrancar desde el texto dramático, que es como generalmente sucede, ¿no? Uno no sé si naturalmente, digamos, pero en la mayor posibilidad de casos, más en el teatro comercial u oficial, no hay otra forma que es arrancar o encarar el proyecto desde el texto. En estos casos, bueno, obviamente es prioritario poder hacer una lectura de este texto dramático. A mí en lo particular me interesa hacer dos lecturas. Una primera que tiene que ver con un lugar mucho más quizás intuitivo, poder abstraerse de ciertas cuestiones técnicas para poder involucrarse mucho más con la historia. Y la segunda que tiene que ver con una lectura mucho más técnica. Una vez que nosotros podemos establecer esta lectura, yo priorizo de alguna forma poder establecer un primer desglose tentativo. ¿Para qué sirve este primer desglose tentativo? De alguna forma nos va a ayudar a acomodar y a determinar cuáles son los diferentes cambios de vestuario que va a tener todo este texto dramático. Hasta el momento es técnico este desglose, porque a lo mejor yo no voy a saber cómo va a ser el vestuario, porque voy a necesitar un montón de otros indicios. Pero sí es importante saber cuáles son los cambios y qué cantidad de personajes van a convivir en cada escena o en cada acto. Para establecer desgloses es fundamental realizarlos por medio de fichas técnicas. Yo acá les presento una ficha técnica que a su vez esta ficha la van a poder descargar para poder tenerla de desglose, en donde las columnas están determinadas a partir de determinar, valga la redundancia, digamos, cuál es el acto, la escena, los personajes, el cambio, la descripción de vestuario, los accesorios, que hasta el momento no vamos a poder rellenar ni descripción de vestuario ni accesorios, observaciones y espacio. Ejemplo de esto, vamos a suponer, en general los textos dramáticos están divididos por actos y dentro de los actos hay escenas. O hay muchas versiones que directamente está dividido por escenas. En este caso yo voy a determinar, bueno, por ejemplo, acto 1, escena 1, participa tal o cual personaje. En este caso está Fausto, está Wagner, hay civiles vendedores y hay un figurante masculino que va a ser de fraile. Bien. Si esta es la primera aparición del vestuario, ese cambio se va a llamar número 1. Luego voy a dejar el espacio sin rellenar que tiene que ver con la descripción del vestuario, o sea, cuál va a ser el vestuario, porque hasta el momento no lo voy a saber porque yo estoy haciendo un desglose técnico. Y voy a utilizar el sector de observaciones para poder empezar a colocar ciertos indicios que yo sé que en un futuro me van a servir. Por ejemplo, alguna situación particular o algún cambio que yo sé que se va a producir sí o sí en escena porque esté puesto en el texto o porque yo intuyo que puede suceder. Y otro ítem importante tiene que ver con el espacio en el que transcurre. Digamos, esos son los elementos que van a aparecer en este desglose para empezar a rellenar hasta donde pueda en esa instancia, que en realidad va a tener que ver con todo lo técnico sin incluir cuál va a ser el cambio en particular. Pero la realidad es que este desglose me va a ayudar a determinar cuáles son los diferentes cambios y voy a saber cuáles son los cambios para poder saber qué es lo que voy a diseñar, qué cantidad de cuestiones voy a diseñar. Una vez que tenemos texto leído y tenemos desglose, vamos a arrancar con lo que son las reuniones de equipo creativo o las reuniones con los técnicos visuales, por llamarlo de alguna forma, con los ratitos visuales, que van a estar comandados por el director o la directora. Lo prioritario de estos encuentros tiene que ver primero con poder establecer cuál es la idea del espectáculo. ¿Con esto qué quiero decir? Nosotros podemos trabajar tradicionalmente desde el texto, o sea, un ejemplo de esto sería, a lo mejor hay un texto que está escrito de una forma en particular, está ambientado en una época particular
y el director decide hacer una versión tradicional, decide tomar tal cual está escrito en el texto para ser representado. Otra forma podría ser, digamos, que en realidad se violen algunas de esas reglas que propone el dramaturgo para poder contarlo a partir de otra versión, que tiene que ver porque el director quiere contarlo desde otro lugar. O sea, por supuesto que todas las instancias son válidas. Así yo estoy trabajando tradicionalmente, la realidad es que cada versión es una apuesta distinta, por lo cual cada apuesta va a ser una versión. Pero bueno, digamos, en estas instancias va a ser fundamental poder determinar este tipo de cuestiones para poder establecer cuál va a ser la estética del espectáculo. La estética es algo que se va a charlar entre todo el equipo creativo, comandado por el director o por la directora, o por lo menos poder determinar cuáles son las imágenes disparadoras para que cada área pueda arrancar con el trabajo estético de forma particular, pero dejando muy claro cuál es la estética que va a unificar a todos estos elementos visuales.